constitucionalidad a la ley orgánica sobre integridad pública. Obviamente nosotros ya solicitamos a la Corte Constitucional que declare esta ley por no atenerse a las normas del juego, porque es inconstitucional, porque no tiene unidad de materia, porque lo que intenta es flexibilizar la relación. Mientras que todo el Ecuador sigue atónito a lo que está pasando en la Corte Constitucional. Aquí voy a contarte que siguen dándose muestras de apoyo, de manifestaciones, plantones y respaldo de parte de las organizaciones sociales, las cuales se agolpan afuera de la Corte con cánticos y con bastante presencia numerosa. A diferencia de las marchas pagadas del gobierno, ellos siguen incidentes ahí, pues saben que el único camino es darle de baja a estas leyes que están perjudicando a todo el pueblo ecuatoriano. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express no se detiene con las noticias y viene a contar estas últimas incidencias que prácticamente ocurren en vivo, porque la corte está próxima a ya terminar relacionado a estas leyes del señor Daniel Noboa. Por favor, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, nos dejes el like, comparte con todos y pasemos a ver el tema. Sí, efectivamente, el día de hoy tenemos audiencia pública sobre las demandas de inconstitucionalidad a la ley orgánica sobre integridad pública. Obviamente nosotros ya solicitamos a la Corte Constitucional que declare esta ley por no atenerse a las normas del juego, porque es inconstitucional, porque no tiene unidad de materia, porque lo que intenta es flexibilizar las relaciones laborales en el sector público. El gobierno tiene la intención de despedir a miles de trabajadores del sector público y necesita entonces un mecanismo legal que le permita ese despido. Pero como hemos mencionado, tanto en los documentos que entregamos a la Corte como en diversos medios de comunicación y en diversos comunicados públicos, consideramos que esta ley es inconstitucional y por eso estamos haciendo este plantón. Nosotros más tarde nos vamos a retirar porque tenemos precisamente que atender a la audiencia pública. Ahora, en este caso tú mencionabas hace unos días que por norma debería la Corte Constitucional declarar inconstitucionales a todas las leyes. Efectivamente, el gobierno ingresa estas leyes a través de este mecanismo de económica urgente, pero estas leyes no tienen ningún nivel de económica urgente, contienen una serie de reformas a varios cuerpos legales, es una trole 3, trole 4, y esto no es permitido en la Constitución. Por lo tanto, nosotros consideramos que efectivamente por este hecho, la Corte Constitucional debe declarar inmediatamente la inconstitucionalidad de estas normas, porque no son económicas urgentes, porque además reforman una serie de cuerpos normativos. Y además, digamos, en la inconstitucionalidad de fondo, observamos que hay violación explícita a la Constitución y a derechos que están contemplados tanto en la Constitución como en la normativa internacional del trabajo. Acompañando, respaldando a la Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones, que es efectivamente el hacer control de constitucionalidad respecto de leyes, en este caso, que han sido dictadas por la Asamblea Nacional a iniciativa del Ejecutivo. Leyes que desde nuestro punto de vista, como en el caso de la que se va a discutir el día de hoy, la ley de integridad nacional, son leyes que no cumplen con los requisitos constitucionales, adolecen de serios vicios de forma y fondo, y por esa razón pues han merecido una cantidad impresionante de demandas de inconstitucionalidad. En el caso de la ley que el día de hoy se va a tratar, hay 37 demandas de inconstitucionalidad, lo cual muestra objetivamente que son leyes que en ningún caso cumplieron con los mandatos legales y constitucionales para su trámite. Ahora bien, también ha existido mucha presión por parte del gobierno hacia la Corte Constitucional. ¿Cómo han visto ustedes este? Bueno, como una actitud antidemocrática,
como una actitud persecutoria a la Corte Constitucional, de intimidación y también de poner en riesgo a los propios miembros de la Corte Constitucional. Eso mismo es lo que se refleja también en las leyes. Mire, en la ley de inteligencia y contrainteligencia, por ejemplo, se habla en el artículo 5 de la existencia de 7 amenazas. Se definen 7 amenazas. ¿Cuáles son ellas? Amenazas políticas, sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, criminales y estructurales del Estado. Es decir, la justificación de que todas estas leyes se están dictando en el propósito de asegurar a la población ecuatoriana un ambiente de seguridad, se contradicen cuando estudiamos los textos de las leyes. Porque en el caso de la ley, por ejemplo, de inteligencia, el combate a la criminalidad no es uno de los 7 ítems que esa ley se propone, y ley que les faculta sobre la base de convertir en amenazas a quienes probablemente incurran supuestamente en alguno de esos elementos, es el hecho de que pueden ser objeto de seguimiento, objeto de investigación, objeto de espionaje sin orden de juez competente. Se violenta su intimidad, se violenta la correspondencia, se violenta la comunicación. Es decir, las empresas de teléfonos, cualquier ciudadano, digamos, cualquier institución pública, privada o ciudadano, está obligado a entregar información reservada el momento en que lo requiere el sistema de inteligencia, que está dirigido por el presidente de la República, por un funcionario que él lo designa subalterno, y por los sistemas y subsistemas que integran el sistema de inteligencia. Con el nivel de corrupción que hay en la policía, que hay en las propias Fuerzas Armadas, imagínense lo que significa que se entregue la información de cualquier ciudadano o ciudadana del país a este sistema, en donde puede eventualmente su información estar en manos de este tipo de personas. Es decir, esto es gravísimo. Se violentan entonces derechos constitucionales. ¿Cuáles? El derecho a la intimidad, los derechos que tenemos quienes ejercemos profesiones como la comunicación, en el caso de ustedes. Ustedes tienen la reserva de la fuente. Nosotros tenemos como abogados el secreto profesional. Los médicos tienen el juramento hipocrático. Ellos no pueden revelar secretos de su ejercicio profesional. Sin embargo, si es que a instancias de este sistema de inteligencia no entregamos esa información inmediatamente en 48 horas, entonces podemos ser objeto de procesos incluso penales, civiles o de cualquier naturaleza. Entonces es gravísimo. Lo que se está implantando en el país con estas leyes es un Estado autoritario, represivo, casi dictatorial, y en donde el presidente de la República asume una serie de funciones al margen de la Constitución. ¿Qué esperan ustedes de este día? Mire, primero nosotros estamos aquí presentes para demandar de la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la famosa Ley de Integridad Pública, porque es una ley que vulnera el derecho al trabajo, a la estabilidad, y por ente atenta a la vida y a los derechos humanos. Por eso para nosotros es fundamental que la Corte Constitucional vote abajo la reforma del artículo 23, 89, 58 de la reforma a la LOCED, y obviamente que también considere los otros artículos que afectan a la juventud y al sector ecuatoriano. Entonces vamos a través de nuestra defensa técnica, jurídica, a demostrar por qué la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Sobre todo en el tema de la criminalización a los menores de edad. Sobre todo la criminalización y la sanción a los adolescentes, a los jóvenes menores de 18 años, que obviamente se estaría sancionando con penas severas por encima de una persona mayor de edad que comete una ilegalidad. Y obviamente las distintas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado que eso sería gravísimo para el Estado de Derecho, sobre todo para los niños, los jóvenes, los adolescentes, y por eso obviamente también vamos a sustentar que se declare la inconstitucionalidad de esas famosas reformas. ¿De todas las leyes o solamente ciertos articulados? Miren, nosotros vamos a plantear obviamente que declaren el tema de
la reforma a la LOCED en los artículos ya mencionados. Vamos a plantear que se declare inconstitucionalidad de los artículos que tiene que ver con la famosa ley que reforma el tema que vulnera y que pretenden sancionar a los adolescentes en mismas condiciones que un adulto. Así que las demandas sustentan los diferentes contenidos, y por eso es que demandamos que la Corte obviamente declare la De inconstitucionalidad. esta forma como las organizaciones sociales siguen alzando su voz, siguen marchando, siguen manifestándose en una sola voz, que es que la Corte debe dar de baja a todas estas pretensiones del gobierno, que sí, como tiene mayoría, porque algunos inadaptados votaron sin pensar a esto que les podía hacer daño, que podría llegar a ser un gobierno desastroso. Ahora todos pagamos la consecuencia. Y ojalá que la Corte escuche, pero también ojalá que este mismo pueblo que está protestando en el mes de diciembre le diga todo no al señor Noboa, pues ya no podemos seguir dando chance. O como dirían por ahí mis amigos, papaya. Pues aquí lo único que se está haciendo es vulnerarse uno mismo los derechos, pues al apoyar a este tipo de gobiernos es lo que trae este tipo de situaciones que ahora nos mantienen al vídeo. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.